prójimo. Es ser luz en medio de las tinieblas. Es guiar en medio de un camino lleno de confusión y trampas. Dar nuestro testimonio de conversión es revelar nuestra intimidad con la única intención de dar la mayor gloria a Dios. Es un agradecimiento a quien nos renueva y nos levanta en cada caída. Es una obra de fe, esperanza y caridad con nuestro prójimo. Es amar a Dios y al prójimo. Convertirnos al Señor es decirle sí a la guía de nuestro Padre, que siempre nos dará lo que necesitamos para ganar la vida eterna. Dar ese fiat a imitación de nuestra Santísima Virgen María, nuestra Madre. Hágase tu voluntad. Para todos amigos, bienvenidos a un episodio más de su programa Conversiones, en el canal de Mater Fátima y también en el canal de Misión Alas de Plata. En esta ocasión tenemos a Mariana Gortázar. Ella, abogada, tiene un testimonio de conversión y además un testimonio inspiracional de vida, porque es una guerrera y le agradezco mucho. Gracias, Marianita, por compartirnos tu testimonio. No, gracias por la invitación, Monse, de verdad, es un regalo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Ya he tenido la oportunidad de que me lo cuente personalmente y le pedí el favor que nos hiciera este regalo de compartirlo para todos. Así que, pues bueno, para consagrar este video al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María, pues vamos a hacer una oración, ¿ok? Va. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amén. Y pedimos que el Espíritu Santo nos ilumine e ilumine a todos los que escuchan este programa, que toque sus corazones y que esa semilla de fe, esperanza y caridad llegue a tierra fértil. Mariana, cuéntanos sobre tu vida, cómo fue tu infancia, si vienes de familia católica, también tienes un testimonio sobre este milagro de tu vida, por favor, cuéntanos. Bueno, les platico un poquito. Siempre digo que para conocer a una persona tienes que saber de dónde viene, dónde está y hacia dónde quiere ir, ¿no? Entonces, vamos a empezar un poco de dónde vengo. Dios ha sido muy bueno, siempre es muy bueno, pero me regaló estar en una familia increíble desde el minuto uno, una familia católica practicante. Y nada, mi familia somos 5 hermanos y mis 2 papás. A mi papá lo defino como la persona con el corazón más grande y sencillo, un disfrutón, disfruta muchísimo donde está, y el que me enseñó que para cambiar el mundo se necesitan 3 cosas: una buena bebida en la mano, buena música de fondo y buena compañía. Es una persona súper sencilla, pero muy fuerte. Mi mamá, por el otro lado, yo le digo que nació con patines incluidos. Es esas personas que no se pueden quedar quietas y siempre está buscando un plan que hacer. Es la mujer más fuerte que conozco y aunque la esté pasando muy mal, siempre va a buscar ayudar al otro primero de manera increíble y espectacular. Y no hay situación que le quede grande. Como que todo lo lleva muy bien, obviamente de la mano de Dios, ¿no? Después está Eduardo, mi hermano, y él es el que me enseñó que a veces los personajes más importantes de la historia no son los principales, sino los secundarios. Él me enseñó que a veces es mejor ponerse en segundo plano para ver quién necesita el de al lado, ¿no? Y eso fue lo que hizo un poco con Rodrigo y conmigo, que ahorita se los voy a presentar también. Y siempre fue como nuestro segundo papá en ese sentido, como que el que estaba al pendiente de nuestras necesidades, aunque solo nos lleva 3 años. Después está Rodrigo, que bueno, me podría tardar una hora aquí presentándolo, pero a Ro lo defino como la brújula, ¿no?
la brújula de mi camino, que siempre que me complicaba, él me hace las cosas más sencillas. Después está Esteban, que también es un ejemplo de servicialidad increíble y de sencillez espectacular. Regina, por el otro lado, es una explosión de emociones que me recuerda mucho que el sentir es una señal de que estamos vivos, ¿no? A veces nos reprimimos un poco los sentimientos y es un regalo sentir. Y bueno, mi familia, pues, bastante normal. Mi mamá se casó a los 23 años, tuvo a mi hermano al año siguiente y después se entera a los 25 que está embarazada de cuates. Y bueno, yo tengo 24 ahorita, entonces yo imaginarme que en un año me dicen, vas a tener 2 hijos al mismo tiempo, con un hijo de 2 años, como que digo, qué impresión, ¿no? El embarazo completamente normal, pero a las 31 semanas de gestación, y hago énfasis en las semanas porque ahorita todo el tema pro vida, pues es vida desde semana 1, semana 31 o semana 40, ¿no? A la semana 31 empieza con contracciones, llega al hospital con 9 centímetros de dilatación, o sea, casi nacemos en el coche. Y nada, nacemos, estamos, Rodrigo, mi hermano y yo, estamos un mes en el hospital y le dicen a mi mamá, no te preocupes, tus hijos van a tener una vida completamente normal. Pasan los meses y Rodrigo, mi hermano, como que no hacía las mismas cosas que yo hacía, estaba un poco más retrasado en el desarrollo, ¿no? Entonces, en una terapia de estimulación temprana, a mi mamá le dicen por primera vez las palabras parálisis cerebral. Mi mamá obviamente pues, se preocupa, se va a Estados Unidos porque gracias a Dios nos dio los medios para ir con los mejores doctores, ¿no? Y pues nada, ahí le dicen efectivamente tu hijo tiene parálisis cerebral. Y yo me imagino esas 2 palabras han de haber pegado súper duro en su corazón porque suenan muy fuerte, ¿no? Y a los 3 meses me lo detectan a mí también, ¿no? Y bueno, ¿qué es esto en español? Yo tardé unos años en entenderlo, pero básicamente al momento de nacer, Rodrigo y yo tardamos unos segundos en respirar y esos segundos causaron una lesión en el cerebro que por gracia de Dios, tanto para Rodrigo como para mí, fue una lesión nada más motriz. ¿Qué quiere decir esto? Que no tuvimos ninguna afectación intelectual. Yo digo que la parálisis cerebral es la discapacidad más inclusiva porque es diferente en cada persona, ¿no? Y depende de dónde está la lesión, pues es lo que te afecta. Claro que la de Rodrigo, pues fue más grande, entonces sus limitaciones siempre fueron más grandes. En una silla de ruedas todo el tiempo y con ayuda, ¿no? Pero una de las personas más inteligentes que yo he conocido en mi vida, efectivamente es Rodrigo, mi hermano, ¿no? Y ahí me enseñó desde día uno que para Dios no hay ningún límite, ¿no? Y que una cosa es lo que se ve y otra cosa es lo que hay, ¿no? Dentro de la persona, ¿no? Y pues nada, mis papás nos ofrecen la mejor vida posible. Yo me acuerdo que le pedí a mi mamá muchísimo una silla de ruedas eléctrica porque se me hacía padrísimo poder pues andar en silla sin cansarme y aparte eléctrica, ¿no? Y me decía, no, sobre mi cadáver, porque quiero que seas independiente, ¿no? Así te tardes 10 horas en vestirte, pues 10 horas te vas a tardar, pero tú sola, ¿no? Y a lo mejor me tardaba 1 hora al principio y luego iba mejorando, ¿no? Con todo, ¿no? Y eso es muy importante porque hay que abrazar ese dolor, ¿no? Hay que abrazar el sufrimiento, hay que abrazar lo que nos cuesta y salir adelante a pesar de... me queda claro que Dios siempre lo permite, ojo, no lo manda, pero lo permite para mayor gloria de Dios. Yo hoy les puedo decir que la parálisis cerebral es el mejor regalo que Dios pudo permitir en mi vida. Y bueno, ahorita les platico un poco más por qué, ¿no? Pero bueno, yo tuve una infancia súper, súper feliz. La única diferencia es que mis amigas iban a clases de ballet
y yo iba al gimnasio, o yo iba a una operación en Rusia, o yo iba a una operación en Miami, pero, pero fuera de eso, una infancia muy normal, nunca me consideré diferente. Y nada, sí un poco como que sentía que tenía que vivir por Rodrigo, mi hermano, que ya después con los años aprendí que él tenía su vida muy independiente a la mía, ¿no? Pero bueno, eh, mi infancia fue súper, súper bonita, siempre fui una niña a la que le aplaudían por existir, que eso al final generó una herida, porque a mí me aplaudían por hacer las cosas más comunes, o sea, no, Mariana, te fue bien el examen, bravo. Oye, Mariana, pues saliste de fiesta, bravo. Que la intención era buena, pero lo que en mí generó fue un perfeccionismo total, porque yo pues tenía que ser esa superheroína que ponía, ¿no? En la cabeza de la gente, ¿no? Entonces yo tenía que hacer todo lo mejor, las mejores calificaciones, tener más amigas, todo lo mejor. Y con Dios fue igual, ¿no? Yo me fui creando una imagen de Dios, que era un Dios al que yo le tenía que cumplir, y tenía que hacer, y tenía que hacer, y tenía que hacer, porque Dios me iba a aplaudir. Eh, y, y así fue, ¿no? Entonces yo no me equivocaba, no pecaba, eh, porque Dios iba a enojar y me iba al infierno, pero no por tener una relación, un encuentro con Cristo. Bien decía Benedicto XVI que el cristianismo no es una serie de reglas o una moral, sino un encuentro con una persona viva, la persona de Jesucristo, ¿no? Y yo no me había encontrado con él. Entonces, cuando empiezo a crecer un poco más en la adolescencia, que traes las hormonas a todo lo que da, empiezas a racionalizar todo, ya por primera vez me quejo, ¿no? En la vida y digo, a ver, si yo he hecho todo bien, ¿por qué Dios permite esto, no? Porque ahí por primera vez me doy cuenta que el mundo está herido, las personas están muy lastimadas y las personas heridas lastiman, sangran en el otro. Por eso es tan importante responsabilizarnos de nuestras heridas, porque podemos hacer mucho daño inconscientemente tal vez. Pero bueno, en la adolescencia obviamente pues empiezas con todo, empiezas a entrar en la vida del mundo. A mí se me hace que la niñez es como Dios cuidando, cuidando, y ya en la adolescencia y tristemente cada vez más chicos, pues entran en la vida del mundo y en empezar a saciar de lo que no es. Entonces yo ahí me topo con eso y decido decir que Dios no existe. Porque si Dios existe, típico argumento, si Dios existe porque permite esto, o si Dios existe porque permite el mal, ¿no? Y yo por comodidad decido que no existe, porque así es más llevadera mi vida, ¿no? Sin tener que preocuparme de alguien que me castigue, me regañe. Pero obviamente pues tenía una crisis de identidad fuertísima, ¿no? No sabía ni qué quería ni dónde. Siempre fue una niña muy curiosa que quería ser líder y buscar la felicidad. Siempre busqué la felicidad, ¿no? Pero decido que en Dios no está. Pero obviamente, como yo tenía que ser la niña perfecta a los ojos del mundo, yo no le digo a nadie de esta crisis. Yo no le digo a nadie que yo dejo de creer en Dios. Entonces yo seguía llevando mi vida normal, ¿no? Iban a misa, evidentemente ni le ponía atención ni me interesaba. Y seguía llevando mi vida normal, pero obviamente las personas cercanas a mí, pues empiezan a notar un cambio de actitud, ¿no? Porque ese corazón se empezó a hacer de piedra total, o sea, porque ya no le di entrada a Dios. Y aquí quiero hacer un énfasis porque ese es el pecado. El pecado no es me equivoqué y adiós, es yo cerrarle mi corazón a Dios. No hay entrada, no hay manera que entre, ¿no? Entonces, obviamente, mi vida sí empieza a haber un cambio de actitud y un cambio de personalidad, ¿no? Porque Dios ya no estaba presente. Y, y pues nada, una prima que es muy cercana y que me conoce, que tampoco le dije, me invita a misiones y yo obviamente no quería ir, ¿no? Porque yo qué iba a hacer ahí, yo evidentemente era muy egoísta y muy soberbia, entonces, o sea, yo qué iba a hacer o sea, con gente de ahí que ni conocía, como que no. Pero mi mamá me dice, ¿sabes qué? Yo me iba a tu edad de misiones y era muy feliz. Creo que te puede ayudar. Aparte iban de mi escuela,
fui a una escuela del Opus Dei y acá era con el Reino Christi, otro movimiento. Entonces había como cierta rivalidad, típica rivalidad de secundaria de las niñas de acá y las niñas de acá, ¿no? Entonces, ¿cómo yo me iba a ir con el otro grupo? Si eso era como suicidio social, o sea, para una niña de 15 años, pues era de las peores cosas que le podías hacer, ¿no? Pero Dios sabe más y el caso es que por mantener el perfeccionismo me voy de misiones. Iba con la peor actitud de todas, la peor. O sea, si hay peor misionera en el planeta, esa era yo hace 10 años. Y pues nada, no tenía ganas de estar ahí, no quería. Y hay una actividad que se llama visiteo, que visitamos a las casas de las personas que viven ahí, compartimos el evangelio y una reflexión, ¿no? Y es muy bonito como ver cómo los corazones humildes, sencillos, que no necesitan nada más que, o sea, palabra viva de Dios, y con eso de verdad son absolutamente plenos. Yo evidentemente en ese momento no lo apreciaba. Y me acuerdo que en un visiteo, una señora, yo toco la puerta, una señora me abre y se me queda viendo, pero en plan así, me estás estorbando, ¿no? Porque, a ver, yo estoy acostumbrada a que se me quede viendo la gente porque es normal, ¿no? Cuando tú ves algo diferente, la mirada se te va, ¿no? Y como que a mí nunca me molestó. Está el típico niño que va caminando por la calle y me ve, yo camino con unos bastones. Me ve caminando con los bastones y como que me volteé a ver y la típica mamá de... Y, y yo, a ver, y esto se los digo por si hay aquí mamás escuchando, es mejor que me dejes de explicarle al niño, oye, pues camino con estos porque tengo una cortadita en mi cerebro y los necesito para caminar. El niño entiende perfecto y así no lo ve como algo raro o algo malo, ¿no? Por eso somos a veces también poco tolerables a las situaciones de dolor o complicadas o que se nos salen de nuestro 2x2. Pero bueno, este es un paréntesis. El caso es que yo estaba acostumbrada a que la gente se me quedara viendo y no me molestaba. Pero la mirada de esta señora de misiones era una mirada que me hacía sentir mal, o sea, como si algo no estaba bien conmigo, ¿no? Y me acuerdo que yo no dije nada hasta que llegó un punto en que sí me incomodó, ¿no? Y le volteé y le dije, ¿qué se le ofrece, señora? Y me dice, ¿a ti qué te pasó? Y dije, de aquí soy, porque yo estaba acostumbrada a que yo contaba un poco de mi historia, y el parto, y mi hermano, y viajamos, y me operan, o sea, yo era la superheroína de la historia. Yo no necesitaba a nadie, yo era un egoísmo total, y si nos vemos un poquito a Nieva, un poquito atrás, era lo mismo, el yo, no necesito a nadie. Yo quiero ser como Dios, yo soy mi Dios. Y, y, y pues bueno, yo era un poco así, ¿no? Y entonces yo pensé que esta señora, yo le iba a contar mi historia y me iba a aplaudir y es que qué increíble eres. Caso contrario, le cuento mi historia y me dice 3 cosas que hasta el día de hoy no se me han olvidado y no creo que se me olviden. La primera, tu vida no vale la pena. La segunda, qué mala suerte que son 2, o sea, Rodrigo, mi hermano y yo. Y la tercera, pobre de tu mamá. Y para mí fue muy fuerte porque al final eran 3 mentiras que yo creía de mí misma, o sea, 3 mentiras de identidad que yo tenía, pero que alguien que no me conocía, que era la primera vez que me estaba viendo, me las estaba diciendo en la cara. Entonces, yo me acuerdo que me sentí como una niña indefensa. Por dentro le quería aventar el bastón y decirle, cállese señora, pero el Espíritu Santo es más sabio. Y me sentí como una niña indefensa. Y nada más puedo decirle por qué me dice esto. No me pudo contestar porque en ese momento sacó otra señora como 20 años más chica que ella, que era su hija, estaba en silla de ruedas. Y me dice, esta es mi hija y así como la tuya, su vida no vale la pena. Y para mí fue muy fuerte que una mamá le diga eso a su hija, por más que lo que o sea, se me hizo muy fuerte. Y yo, pues soy abogada, desde ese entonces pues ya traía aires de justicia y me acuerdo que me enojé mucho más que cuando me lo dijo a mí
y le dije a la pobre señora hasta de lo que se iba a morir y cómo iba a ser cómo esto era una injusticia y así, y que tenía secuestrada a la hija, que cómo era posible. No me acuerdo ni qué le dije, me acuerdo que la señora lloraba, los de mi equipo de visiteo lloraban, yo dije, me van a correr de misiones, pero bueno, y ya, me sacaron de la casa y a la par, ese mismo día en la tarde, había otro niño en el pueblo que también tenía una discapacidad, que se llamaba Daniel, que no se había acercado a mí ni nada, yo sabía que se llamaba Daniel porque me dijeron. Y ese día en la tarde llega conmigo por primera vez y me dice, gracias. Y yo, Daniel, ¿gracias de qué? Dice, es que desde que llegaste tengo amigos. Y yo, ¿cómo? Dice, sí, es que los del pueblo vieron que te tratan como una más, o sea, que son tus amigas, y vieron que también podía yo tener amigos, entonces ustedes se acercaron a mí. Y, a ver, claro está que yo no hice nada, ¿no? Eh, pero bueno, esos 2 momentos de ese día fueron 2 golpes muy duros que el Señor fue haciendo en mi corazón, fue tocando la puerta para ablandar un poquito, ¿no? Entonces yo estaba como muy conmovida porque pues se me movió todo, ¿no? Y todo el perfeccionismo, pues ya ni de dónde agarrarme porque me habían agarrado desprevenida. Y al día siguiente en misa, obviamente yo ni ponía atención en misa, como les decía, y siento una mirada, típico cuando alguien te está viendo. Volteo y era la señora y dije, ahorita me va a agarrar a golpes saliendo de misa. Y la veo que a ella también se la están, o sea, la están mirando. Entonces volteo un poquito para abajo y veo que por primera vez en 20 años sacó a su hija de su casa. No la había sacado en 20 años. Y, y ahí me acuerdo perfecto, a ver, yo hace mucho que no escuchaba la voz de Dios. Y no porque me hubiera dejado de hablar, sino porque yo simplemente lo puse en mute, ¿no? Pero ahí no hubo manera. Y me acuerdo que sentí muy claro en mi corazón que me dijo, en primer lugar, si existo, si soy una persona real, ya vine, ¿no? Y te quiero conmigo. Y efectivamente, para los ojos del mundo no eres útil, pero para mí sí. Y si esto hice con un corazón de piedra, imagínate lo que puedo hacer con un corazón de carne. Entonces ahí fue mi San Pablazo, como le digo, mi cachetada en la banqueta, la caída del caballo. Y digo, bueno, Dios sí existe, o sea, porque esta paz y esta plenitud que yo tengo en este momento no hay, o sea, no hay explicación. O sea, a veces estamos esperando que salga Dios y que nos hable a través del rayo. A ver, Dios habla al corazón, Dios te habla o sea, en lo personal, con nombre y apellido, ¿no? Pero bueno, entonces yo ahí empiezo como, bueno, Dios sí existe, pero por otro lado, pues empezaba en mi adolescencia, ¿no? Entonces, obviamente empezaba con la fiesta, el alcohol, este, pues el descontrol un poquito, que dentro de todo Dios siempre me cuidó mucho de ese tema, pero igual, pues me empezaba un poco a meter en la vida del mundo, ¿no? Y entonces yo empecé a llevar lo que digo, la vida mediocre. ¿Y cuál es la vida mediocre? La palabra lo dice, del que medio se la cree, del que medio le cree a Jesús. ¿Sabes qué? Te creo cuando es súper evidente, o sea, cuando es que te estoy viendo ahí, casi que me apareces, ahí sí. Cuando estoy en misiones, o cuando estoy en el apostolado, cuando estoy en la oración, pero cuando estoy en mi rutina, con mi familia, en la escuela, en el trabajo, bueno, yo ahí no trabajaba, ¿verdad? Pero cuando estoy en la fiesta, ahí no te creo, porque ahí yo prefiero seguir llevando mi vida. Entonces, como yo me había encontrado a Jesús en el apostolado, yo me empecé a llenar de apostolados. O sea, sí, a misiones, misiones y tal, y tal, y tal. Entonces yo creía que solamente ahí me lo iba a encontrar y que lo demás era como aparte, o sea, 2 vidas, la vida mediocre. Y, y un poco llevé así mi vida. Me fui a dar un verano de misiones a Estados Unidos y fue un regalo encontrarme con personas, porque a ver, necesitas comunidad, ¿no? Necesitas personas que te impulsen Pero bueno, llevé un par de años esta vida mediocre, con mucha sed, siempre he tenido mucha sed. Y hasta que, yo creo que hasta que entré a la carrera, eh, decido
descubrirme al mundo. ¿Y qué digo con esto, no? Antes yo no hablaba de mi discapacidad nunca, era como, bueno, si me preguntas si me quieres conocer, ya está, pero es un tema como tabú, entonces no lo vamos a tocar y tal, ¿no? Y en la carrera, yo entro a Derecho y como que había mucha curiosidad, es una carrera muy competitiva, ¿no? Entonces, pero es que ¿cómo te va bien? Y yo, pues, así, ¿no? Estudiando, ¿no? Y es que ¿cómo vas a la fiesta? Y yo, mira, te paras, mucho gusto, bailas, o sea, ya está, ¿no? O sea, como que hasta en ese momento me doy cuenta que mi vida había sido muy normal, lo que para mucha gente, pues no, ¿no? Y que yo había podido hacer absolutamente todo, y eso era un regalo de Dios. Entonces, por primera vez decido salirme de mí, ¿no? Y, y digo, bueno, va. Y me empiezo a cuestionar un poquito, ¿no? ¿Cuándo fue la primera vez que fuiste genuinamente feliz? Genuinamente. Cuando me di al otro. O sea, es que sí, la vida es para darla. O sea, Jesús la dio, significa que yo la tengo que dar, ¿no? Y a lo mejor no acabe crucificada, a lo mejor sí, no sé. Pero dar la vida, ¿qué significa? Vaciarme completamente de mí. Y yo digo 7 palabras, que para mí la felicidad, la plenitud, está en 7 palabras. Qué poco es una vida para darla. Se lo repito porque es buena frase. Qué poco es una vida para darla. La vida no es nada, porque es un regalo, no es tuya, ¿no? Y empiezo con un podcast donde hablaba de la discapacidad, de lo que a mí me hubiera gustado saber, no, porque ahorita estamos mucho en el victimismo y lo vemos por todos lados, no, es que yo, pobre de mí, es que no ponen rampas, es que no me dicen persona con discapacidad y me dicen discapacitado. A ver, tú no eres eso, tú eres hijo de Dios. O sea, lo demás, que te digan mocho, cojo, lo que quieras. Yo estoy mi hijo y ya está, ¿no? Y la gente es buena y no te lo dice por ofenderte. Y lo mismo aplica con todas estas nuevas cosas que está viendo, ¿no? Feminismo, LGBT, o sea, todos son, es que yo soy homosexual. No, no eres homosexual, eres hijo de Dios. Con atracción al mismo sexo, sí, pero eres hijo de Dios. No, no eres, soy mujer, eres hija de Dios. Y no es malos los hombres son buenos, ¿no? Pero lo que quiero llegar con esto es que estamos en un victimismo, ¿no? Soy mis circunstancias, no, eres hija de Dios. Y, y empiezo a hablar un poco más de mis capacidades y veo como que puedo hacer mucho bien. Obviamente cuesta, ¿no? Esto que estoy haciendo ahorita, yo hace unos años dije, en mi vida, pero bueno, Dios actúa. Y, y justo a la par se nos abre la posibilidad de ir un viaje, un científico hindú, no tiene nada que ver con New Age ni nada, pero un científico hindú inventó una máquina como la de tomografía para regenerar neuronas, ¿no? Y de generar tumores. Y era imposible alcanzarlo, no sé qué, mi mamá leyó el libro, les digo que mi mamá como que siempre busca, ¿no? Y ayuda, ¿no? O sea, nos hemos ido a Rusia y ¿qué hizo? Se trajo a los rusos para que ayudaran a más gente, ¿no? Nos íbamos a ir a la India a este tratamiento de un mes y, y Dios sabe por qué, pero yo empecé a idealizar esto, ¿no? Entonces, por un lado, yo estaba hablando de que qué increíble tener discapacidad y todo, o sea, bueno, no qué increíble, pero qué increíble poder acompañar a Cristo en este sufrimiento y tal. Pero por el otro me habían ofrecido una ventanilla que podía hacernos la vida un poco más fácil y yo me había ido como cuerda en tobogán, perdón por la expresión, eh, pero como que toda mi conversación era la India y yo lo idealicé, lo endiosé, o sea, el viaje a la India. Y también por Rodrigo, mi hermano, porque yo decía, si este hombre, o sea, permites que hable, cambia el mundo, o sea, porque Rodrigo, una persona excepcional, ¿no? Pero bueno, ese viaje era el 31 de marzo de 2020. El 12 de marzo de 2020, pues pasó pandemia, entonces obviamente no te puedes ir a la India. Y para mí fue muy fuerte, porque era como, a ver, pero ¿cómo? Tú pusiste todo para que se me fuera, ¿no? Y ya al final no. Y me acuerdo que caí en otra crisis muy dura. Me acuerdo que por esas fechas era Semana Santa.
Y para mi Semana Santa, como fue la fecha que me convertí, como que siempre era un momento de volver a ese momento, ¿no? Entonces yo me encerré, de por sí en pandemia, pero yo me encerré como en una especie de ejercicios espirituales, buscaba todas las reflexiones posibles y a ver, Mariana, ¿por qué te pegó tanto, no? ¿Por qué te pegó tanto este viaje? ¿Qué quieres en la vida? Como que, ¿qué quieres? Y me acuerdo que salió muy claro, es que yo quiero ser santa. Y yo, ay, ¿y eso cómo se come? O sea, eso suena imposible, ¿no? Suena muy Santa Teresa de Calcuta. Yo no, evidentemente, no soy Santa Teresa de Calcuta. Y no creo poder llegar a hacerlo, ¿no? Me gusta mi vida, la comodidad, soy muy débil, me dejo llevar, digo, como todo el mundo, ¿no? Pero para mí era, o sea, yo veía a los santos inalcanzables, ¿no? ¿Y por qué Dios me pone el corazón, tú quieres ser santa, ¿no? ¿Qué significa ser santa? Es que Mariana, ser santa es ser quien Dios te pensó desde el minuto uno. No te está pidiendo ser una Madre Teresa de Calcuta porque ya la tuvo en su momento. Madre Teresa de Calcuta nació en ese momento de la historia porque Dios la necesitaba en ese momento de la historia. Mariana Cortázar nació en este momento de la historia porque Dios la necesita en este momento de la historia. Así con cada uno de nosotros, ¿no? Es una realidad, estamos hechos para el cielo. O sea, no te está pidiendo algo imposible, al contrario, es lo más posible de todo. Porque ser tú mismo, muy fácil. Eh, entonces fue como, ok, quiero ser santa, pero ¿cómo lo hacemos? Y está bien padre que pues en el encierro y toda la gente preocupada, para mí fue un despertar espiritual increíble. Es que no necesito nada, ¿no? Más que lo que Dios quiera, lo que Dios quiera. Y empiezo a escribir. Y me acuerdo que escribí algo que se llamó Por fin nos dimos cuenta ya, como que de todo lo que me estaba dando cuenta yo, que le estaba pasando a la humanidad con el COVID. O sea, yo al final le agradecí a Dios por haber permitido el COVID. Y digo, yo sé que mucha gente la pasó muy mal. Yo la primera, ahorita sigo la historia. Pero o sea, fue un regalo. Es que todo lo que permite Dios es un regalo. Y bueno, yo estaba en eso y la santidad y tal, y empecé otro podcast donde hablábamos de la imagen y semejanza de Dios, de cómo todos estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, y, y para mí fue muy fuerte el confrontar eso, porque con la que hacía el podcast me decía, a ver, Mariana, tú estás hecho a imagen y semejanza de Dios, y yo, sí, Génesis 3:27, si lo hemos leído, me decía, no, pero realmente, y yo, pues sí, dice, a ver, esto quiere decir que tú tienes algo de Dios, o sea, Dios quiere decirle algo al mundo contigo que nadie más puede. O sea, tú transmites a Dios de una manera que nadie más puede. Ni los que han pasado ni los que van a pasar. Solamente tú en este momento. Y yo, pues sí, está fuerte eso. Y dice, pero no solo eso. Significa que cada persona con la que te cruzas en el camino te transmite algo de Dios que nadie más puede. Y yo, ¿cómo? Dice, sí, mira, con el Señor que está pidiendo en la calle, con tu mejor amiga, con la tienda, son personas que Dios te puso en ese momento porque te quiere decir algo. Dios todo el tiempo nos está hablando, ¿no? Y, y sé qué pasaría si tú te empiezas a reconocer como alguien hecho imagen y semejanza de Dios y lo más importante, empiezas a reconocer al otro como hecho imagen y semejanza de Dios. O sea, alguien con el que Dios te quiere decir algo, ¿no? Entonces para mí cambió totalmente. Dije, si cambiamos la mirada al otro, cambiamos todo. O sea, porque ya lo vemos como lo que es, don de Dios, todo es don de Dios, todas las personas son don de Dios. Y para mí fue muy, muy bonito eh, empezar a vivir así, ¿no? Y Dios sabe perfectamente sus tiempos porque en el minuto que yo estaba más en paz espiritualmente, por así decirlo, se viene el primer golpe fuerte de la pandemia, ¿no? Para esto yo toda la pandemia he estado muy encerrada por Rodrigo, mi hermano. Como les dije, pues tiene muchas limitaciones físicas, ¿no? Entonces tenemos que cuidarlo. Y en ese inter mi papá le da un infarto que casi se muere. Y fue muy, muy fuerte porque pues ahora sí que nos agarró muy, muy desprevenidos.
y fue un Dios diciéndome, a ver, tú te la pasas hablando de santidad y qué padre, y como que empiezas a compartirlo, pero empieza a vivirlo, o sea, y es algo radical, o sea, es algo radical, es un corazón nuevo, ¿no? Entonces, empiezo con este proceso, empiezo un poco a compartir más por lo que Dios me vaya pidiendo. Y en ese para esto yo en pandemia conviví mucho con Rodrigo y sané muchas cosas. O sea, yo como que no entendía cómo podía ser una persona tan feliz, o sea, con tantas limitaciones, que no necesitaba nada más que una ida al parque para, o sea, y ese era su momento del día y lo disfrutaba muchísimo. Y que o sea, de verdad es que es una persona que tenía absolutamente todo, con los brazos de sus papás y con las risas de sus hermanos, con eso le bastaba, ¿no? O sea, a veces como que vivimos persiguiendo lo que yo llamo la mentalidad de los metas o la mentalidad del desempeño. ¿Qué es esto? No, es que cuando yo me casé, ahí ya voy a ser súper feliz. O sea, ahí se me va a resolver todo. No, es que cuando yo acabe la carrera, o sea, es que ahí ya. No, es que cuando tenga mi departamento en tal, ahí ya. No, es que cuando viaje en tales viajes al año, ahí ya voy a ser súper feliz. Y se nos va la vida, se nos va la vida persiguiendo una falsa felicidad. ¿Les digo dónde está la felicidad? En el sagrario. En el sagrario. En una cajita. No necesitas absolutamente nada. Las metas, ¿qué metas? Tu meta es el cielo, ¿no? Pero digo que la crisis de la humanidad está en que hemos puesto nuestra felicidad en un cono de helado, ¿no? Si yo ahorita le digo a un niño que lo voy a llevar por un helado, no se va a callar hasta que lo lleve por el helado, ¿no? Y, y cuando lo lleve, el helado le va a durar 3 segundos, se le va a derretir y ya, va a querer otra cosa. Y así vivimos, ¿no? Entonces, ya acabo la carrera, ¿ahora qué quiero? Ahora quiero maestría, ahora quiero irme a tal, ahora quiero tener 5 hijos, ahora quiero... Y se nos va la vida, se nos va la vida. Y Rodrigo me enseñó, sobre todo en época de pandemia, que es que no necesitas absolutamente nada, ¿no? Y cuando estábamos mejor en la relación, cuando yo entendí que él era completamente feliz y que no necesitaba que yo lo estuviera cuidando, que yo lo estuviera viviendo por él, ¿no? Eh, pues a Rodrigo le da un virus, como si le hubiera dado COVID, no le dio COVID, pero acabó entubado en el hospital 4 meses. Otros 4 meses que para mí fueron unos ejercicios espirituales. Yo pausé mi vida y esto también se los digo porque es muy importante. Yo estaba en media carrera, estaba empezando a trabajar y mucha gente es como, no, es que no puedo dejar el trabajo, no puedo dejar la carrera. Digo, yo la carrera la pasé porque era en línea, entonces, pues pero pausé mi vida, o sea, mi vida era, voy a acompañar al sufriente en el hospital, a mi hermano, pero puede ser, o sea, hay muchas personas sufrientes al lado y no nos damos el tiempo porque estamos persiguiendo esas metas vacías, ¿no? Gracias a Dios pude pasar mi vida, pude acompañarlo en esos 4 meses y aprendí muchísimo, muchísimo de Cristo ahí, ¿no? Porque yo sentía que Rodrigo estaba viviendo esa pasión con Cristo. Y a mí me cambió la visión de mi discapacidad. Y así como mi discapacidad puede ser cualquier dificultad que estén pasando ahorita, pero es un regalo que yo con mi discapacidad pueda llevar una astilla de la cruz de Cristo. A lo mejor es una astilla, pero es una astilla menos. O tú con tu depresión, o tú con tu problema alimenticio, o tú con tu separación. Cada quien sabrá, ¿no? Pero acompañamos a Cristo en el dolor. Cristo necesita ser consolado. Necesitamos estar en el cáliz que le compartió el ángel en Getsemaní. Todavía podemos, todos los días podemos, ¿no? Y para mí fue eso, en el hospital fue vivir eso, fue vivir un camino a la cruz con mi hermano. Y yo me acuerdo que en un principio es que no, a saber, obviamente no se va a morir, ¿no? Como que llegamos juntos, es la persona que le ha sentido mi vida, o sea como que me señala el cielo bien fácil. Obviamente no se puede morir porque si se muere, como que pues yo me voy a nuestro lado, o sea, no hay manera, ¿no? Y cuando empiezo a ver y cuando Dios me empieza a enseñar como que, a ver, es que puede que sí, puede que ya esté cumpliendo, puede que ya esté llegando, ¿ah? Digo, está bien, nada más yo, caprichosa, le pedí a la Virgen, le dije, va,
nada más tú te lo llevas. Y justo unos meses antes habíamos consagrado los dos a María, que como que nos había acompañado mucho en el camino. Le pudieron ofrecer misas en Lourdes, o sea, como que fueron muchos regalos de la Virgen. Es que yo lo estoy agarrando, ya suéltalo. Como que yo soy mucho hasta la fecha como de querer tener, yo puedo con todo, ¿no? Y fue como, no, suéltamelo. Entonces, pasan esos meses, fueron un regalo para mí. La gente como con regalos, sí fueron los días más difíciles, pero los sigo atesorando para siempre en mi corazón, ¿no? El poder ser luz para alguien que esté en cama, o sea, es un regalazo, ¿no? Y, y pues nada, pasan esos meses y un 20 de septiembre del 2021, ¿no? Sí. Rodrigo a las 3 de la mañana se va al cielo. Y fue súper bonito. Y ahorita me dicen, ¿cómo? Es que fue un regalo también. Es que Dios es demasiado bueno. Justo en mi casa, puedo estar en mi casa, pudimos estar todos. Yo me hago que corrí y dije, es que yo tengo que compartir el abrazo eterno con él. O sea, no hay manera de que lo... Corrí a abrazarlo y un olor a rosas espectacular. O sea, empezó a oler a rosas. O sea, yo olía y nadie más, ¿no? Y le dice, María, ¿pero por qué nadie más huele? O sea, y sentí en mi corazón que me dijo, es que tú me pediste que me lo llevara. Entonces yo te estoy diciendo que me lo estoy llevando, ¿no? Entonces yo ahí decido, a ver, tienes de dos. Deja de hablar del cielo y empieza a vivirlo. O sea, es que palabras sin acción no son nada, ¿no? ¿Y qué quiere decir esto? Es que tú ya no te perteneces, ¿no? Ya eres de Cristo. Y ser de Cristo significa toda de Cristo. Completamente perseguida, sí, pero completamente gozosa. Y eso ha sido, ¿no? Han sido 2 años y medio ya, casi, donde yo ahí le dije, sí quiero. Y, y nada, lo he ido encontrando en el sufriente que tengo al lado, ¿no? Y en cualquier sufriente. Me he ido regalando vivir en el cielo, experimentar cosas que no les explico, ayudarlo en esta batalla espiritual tan fuerte que estamos viviendo, ¿no? Y que mucha gente no entiende, ¿no? Eh, todo el tema de que yo tenía, mi crisis era en que yo estaba viviendo en el yo. Y si se fijan, muchos de los problemas de ahorita los puedo enumerar, pero de los problemas más fuertes, sí los quiero tocar. New Age, desconfianza en Dios, vienen del yo. O sea, es que yo puedo, es que yo quiero controlar, es que yo quiero saber cuándo me voy a casar, es que yo quiero saber con quién, yo quiero saber si es mi esposo, yo quiero amarrar a no sé quién. No estamos gozando la vida, estamos esclavizándonos. La vida se nos va y nuestra patria es el cielo. Y aquí se lo puedo decir abiertamente. Estás hecho para el cielo. ¿Qué pasa, no? ¿Qué nos está pasando? Para mí, que Rodrigo me acompaña ahora desde el cielo después de 2 años, ha sido una locura. Y es un regalo. Y sí, me duele muchísimo. Todos los días, siempre le decía como que tú eres la mitad de mi corazón, ¿no? Y lo dije el día que se murió. Ahora vivo con medio corazón en el cielo. Y es verdad. Y ese hoyo aquí que tengo, siempre lo tengo, no se va, no sé. Pero vive en el cielo conmigo. Entonces pues han sido 2 años de mucho descubrirlo, de vivir arrodillada, de vivir tratando de saciar esa sed de Jesús. Y que les digo que me encomienden y que yo los encomiendo, de verdad, a cada persona que escucha esto, porque su vida, yo digo que todo el mundo tiene una historia que contar, porque en encontrarse con Cristo es una historia, ¿no? Es una historia, cada uno es una historia de amor. Y es una historia de amor personal, eso es muy importante que lo sepan, porque a veces estamos esperando como, yo le digo al Dios del Antiguo Testamento, ¿no? Que no mostraba su rostro, que era lejano, le hablaba. No, Dios le hablaba a todo el mundo, solamente Abraham lo supo escuchar, ¿no? Los apóstoles lo supieron escuchar.
está esperando que tú lo sepas escuchar. Te está llamando a ti hoy también, ¿no? Y Él nos dijo, Él no nos vendió humo. Bienaventurados los perseguidos por causa mía, porque de ellos es el reino de los cielos. No se espera una vida cómoda, espérense una vida vacía, vacía del yo, para llenarme del yo soy, ¿no? Del que es. Y nada, que sepan que vivir así es una locura, disfrutar de todo. Yo me gusta mucho la fiesta, entonces decía, pero ¿cómo le voy a hacer, no? Y es que Cristo quiere ser consolado ahí también. Hay una frase que le dice a la beata Conchita Cabrera, una vez que no quería ir a una fiesta porque decía, es que ahí te van a lastimar, Señor. Y Jesús le dijo, ¿no? Es que ahí tú vas a ser la única persona que me consuele. Entonces, yo ahí ahora voy a la fiesta buscando consolar a Jesús. Que sí, a veces no se logra. Eso también es muy importante. Es importante que no idealicemos a nadie porque todo el mundo está en lucha, ¿no? Y yo me he caído millones de veces. Y con muchísimo dolor les digo, me voy a caer otros millones de veces más. ¿Por qué? Porque la lucha está muy dura. Pero estoy con la mirada puesta en Cristo. O sea, nada más míralo a Él y todo cambia, ¿no? Aunque te caigas y te caigas y te caigas, consuélalo, consuélalo, consuélalo y disfruta tu vida. Lo que te gusta hacer, hazlo con Él. No, la conversión es un cambio de mirada. Eso es literal, ver acá para verlo a Él. Entonces, la conversión no significa renunciar a mis sueños, a mis anhelos, no, porque Él los puso en tu corazón. O sea, Él no quiere que reprimamos ningún anhelo. Al contrario, quiere que lo llevemos a plenitud. Entonces no tengan miedo. Lo dijo Juan Pablo II, no tengan miedo de encontrarse con Cristo. Es un Cristo vivo. Y nada, eso, muchas gracias. Ay, es hermoso, Mariana, qué linda, muchísimas gracias. Igual que la primera vez que me lo contaste, estaba al borde de las lágrimas y es que es muy hermoso el cómo te Gloria a expresas con Dios. esa claridad de que pues vamos para el cielo y nuestra patria es el cielo y cuando unimos nuestro dolor al dolor de Jesucristo, pues sacamos gran provecho de Él y eso es la genuina conversión, el saber que todo es para dar gloria a Dios y como lo dices, pues estamos en una conversión constante, ¿verdad? Y bueno, hay de fiestas a fiestas. Yo sé que tú vas a fiestas muy tranquilas, no es que vayas a cosas raras. No, 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 no. Ajá. No, tranquilas, pero gozando la vida, ¿no? Sí, claro. Entonces, bueno, el amar a Dios y hacerlo partícipe en cada momento de nuestra vida y a donde estemos y en lo que hagamos, ese es un mensaje muy importante. Y bueno, Mariana, nos has compartido un testimonio muy hermoso desde el cómo vivir el sufrimiento de la pérdida, acompañándolo con esa pasión a nuestro Señor y cómo el que todos podemos ser santos y que Dios, así como me lo dijiste aquel día, necesita una Mariana Gortázar, necesita una Monse Castillo y necesita a ti que tú estás escuchando este testimonio de conversión, a ti también te necesita en estos momentos y con las personas que estás y todas las personas que Dios cruza en tu camino. Él necesita que des testimonio a todos de que eres su hijo y que hagas su voluntad, porque en eso consiste la santidad, en hacer la voluntad de Dios, en amarlo por sobre todas las cosas, en cada momento y en cada lugar, y levantarnos, porque pues es normal que todos caigamos, ¿verdad? Los santos no, también caían, también se confesaban y se mantenían en gracia, y sobre Pregúntenle a todo, San Agustín. pregúntale, exacto. Exacto, y mantenernos cerca de nuestro Señor, la vida eucarística, comulgar, si es posible diariamente, eso nos tiene cerca de nuestro Señor y nos hace partícipes de ser un sagrario vivo. Así que gran recomendación. Y como le dice Marianita, exhortando, manténganla también en sus oraciones, por favor apunten en sus oraciones a Mariana Gortázar, que ahora Por favor. está. Sí, está como abogada en el mundo, pero para que abogue después por nosotros también.
Y que abogues también en tus oraciones, Mariana, por nosotros. Y acá, pues ya nos tenemos unidos en Claro oración. que sí, claro que sí. Pues muchas gracias, Mariana, por compartirnos. Gracias a ti, Monse, de verdad, por todo lo que haces. Es un regalo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y gracias a todos los que escuchan este canal. Así que recuerden, YouTube, cuando uno hace un comentario, eso hace que se recomiende a más personas. Tiene un algoritmo que recomienda más. Así que dejen un comentario, compartan, porque siempre estas palabras tan importantes pueden tocar los corazones para llevarlos a Dios. Así que bueno. Eso es lo que les pido. Lleven esta semillita, porque Mariana dijo tantas cosas tan hermosas que quisiera yo que todo el mundo la escuchara. Dejen de hacer por el Espíritu Santo y él habla. Amén. Así es. Pues bueno, muchas gracias, Mariana. Gracias a todos. Que Dios les bendiga y que nuestra Virgen Santísima los ampare y San José sea nuestra guía siempre.